¿Qué tal, equipo? Bienvenidos a Sesiones de Autor. Hoy estoy encantado de tener conmigo a Irini Sfirakis. Irini es una profesional multicultural. Ella es de madre mexicana, de padre griego. Nació en Estados Unidos, pero vive en Madrid, España. En lo profesional, ella es ingeniero. Sin embargo, tiene experiencia en marketing, tiene experiencia en operaciones, ha dirigido proyectos internacionales con impacto global y además de eso tiene muchísima experiencia en el emprendimiento. Entonces para mí es todo un gusto tener conmigo a Irini. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, José. Un placer estar aquí. Bueno, Irini, yo después de haber visto tu historial y entender más o menos eso, tu tema familiar, la multiculturalidad en la que vives, que es una mezcla cultural muy bonita, y toda la dilatada experiencia que tienes en el trabajo, no dejo de pensar cómo ves el mundo. Es decir, desde la perspectiva de alguien con tanto en la mochila de las experiencias, ¿con qué ojos ves el mundo desde lo personal y desde lo laboral, por supuesto? Wow, qué pregunta. La verdad que al venir o al haber vivido con diferentes culturas, ¿no? Como bien comentabas, soy mitad de aquí, mitad de allá, nací en otro lugar, ahora vivo en Madrid. Para mí es muy enriquecedor, ¿no? El tener la posibilidad de conocer diferentes lugares. De hecho, uno de los motivos por los cuales decidí venir a vivir a España era porque quería conocer lo que era la vida profesional en otro país, dada que mi experiencia profesional primariamente se había llevado a cabo en México. Entonces, el poder verlo desde diferentes ángulos te enriquece mucho, desde tema cultural, cómo son las personas en uno y en otro lugar, las formas de trabajo. Y yo creo que no lo he visto todo. Yo creo que todavía hay mucho más que conocer. A pesar de ello, a pesar de que tienes la posibilidad de tener este tipo de exposure a diferentes lugares, pero hay mucho más que el mundo te puede ofrecer. Yo creo que es increíble. A mí en lo personal me encanta muchísimo conocer de diferentes experiencias de diferentes personas y yo creo que el mundo es muy amplio y más hoy en día con tantos cambios que estamos viviendo de forma tan constante y con tanta velocidad. Mm. Nunca vamos a terminar de aprender ni de conocer todo lo que nos puede llegar a ofrecer. Irini, algo que no se puede dejar de mencionar porque yo de verdad no quiero que tu perfil pase por debajo de la mesa. ¿Cuántos idiomas hablas? Bueno, cuatro. Wow. Cuatro, si no me equivoco. Español, griego, inglés, francés, ahí poco intermedio, pero Ya. bueno, también lo hago y nada, me gusta mucho también conocer de muchos idiomas, al menos sé decir gracias. No sé, el otro día hice un recuento fácil 14 idiomas, pero solo gracias. Pero qué bonita palabra para poder, ¿sabes? Como conectar con cualquier sitio al que vaya, Sí. claro. No, perfecto. Mira, y estás diciendo bueno, que esa dilatada experiencia pues ha sido fundamental, pero que te faltan todavía cosas por conocer. ¿Qué crees que te hace falta desde el punto de vista profesional? Bueno, yo creo que hay muchas cosas de las que todavía ni somos conscientes Hmm. de lo que nos falta por conocer. Y creo que es la vida misma la que te va poniendo en ese camino, en el recorrido que tienes que ir haciendo, trabajando para ti mismo, en el que te va a ir enseñando qué es lo que te va haciendo falta. En lo personal y en lo profesional soy una persona que me gusta mucho continuar aprendiendo, me gusta mucho la mejora continua. Entonces, creo que cada etapa de la vida en la que vamos nosotros avanzando, siempre hay algo que quizás no sabías que te hacía falta y vas descubriendo y es irte metiendo en ese caminito, ¿no? El decir, bueno, veo que necesito esto para subir otro peldaño. ¿Qué es? ¿Cómo lo voy a trabajar? De hecho, igual me estoy saliendo un poco fuera de la pregunta. No Me, te me he preocupes. ido, no he contestado Ujú. como tal, qué es lo que a mí me hace falta, ¿no? Pero hay un cuadro sobre cómo aprender, es un cuadrante, tiene cuatro cuadrantes y explica justamente esto. Es parecido a la ventana de Johari, que me Mm. imagino que estarás Sí. familiarizado con él, que es lo que tú no conoces que te hace falta, luego eres consciente de lo que te hace falta, luego has trabajado eso que te hace falta y finalmente ya lo interiorizas para hacerlo parte de ti. Mm. Entonces, aunque está dividido como en cuadrantes, al final es una curva, ¿no? Y es como cómo empiezas aquí desde el desconocimiento y vas subiendo hasta hacerlo parte de ti. Y hoy en día, bueno,
en el mundo profesional te diría que pues faltan muchas cosas por aprender. Realmente he trabajado habilidades blandas, habilidades duras. Me gustaría seguir aprendiendo para... He liderado un equipo desde un poco la inexperiencia de ese momento en el que me tocó. Yo era muy jovencita cuando me tocó hacer esto y me volvería a encantar a liderar un equipo ya con las herramientas que he ido adquiriendo, que tengo ya más interiorizadas, que ya estoy, digamos, no te diría hasta el punto máximo, pero sí que he ido subiendo un poco. Mm. Entonces ya con esta trayectoria, volver a hacer eso, a mí me encantaría. Bueno, has dicho varias palabras que me hacen, que son trigger para mí. Por lo que te quiero preguntar ahora, has hablado de caminos, has hablado de curvas, has hablado de trayectoria. ¿Hiciste el Camino de Santiago? Sí, ¿Qué tal fue esa experiencia? una gran experiencia de verdad, de mucho aprendizaje. Seguramente viste el TED Talk. ¿Lo vi? Entonces, eh, para mí lo que digo ahí es una metáfora de vida realmente, porque me aventé a lo desconocido sin saber a dónde iba a llegar, realmente más allá de que sabes que el objetivo es llegar a la Catedral de Santiago, hacer Mm, el recorrido y demás, pero de esto que ves documentales y dices, voy a acabar con las ampollas, voy mm, a terminar rota, deshecha, ¿de qué va esto? ¿En qué me he metido? Ese era mi primer claro. pensamiento. Aún así dije, venga, lo quiero hacer. Fue una decisión que tomé porque quería encontrarme un poco a mí misma. Me sentía perdida en el ámbito laboral, Sí. sobre todo, y no me hallaba del todo. No estaba muy contenta. Soy muy ambiciosa y siempre estoy buscando ir a por más. Entonces decido hacer este recorrido. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada día te vas encontrando con situaciones que te van sorprendiendo. Y sobre todo, como bien dijiste al principio, soy ingeniero industrial. Entonces, por mi perfil, soy una persona muy estructurada, muy analítica, que todo lo quiero tener controlado o Mm, bien organizado. Y te vas dando cuenta de que está bien ser organizada, pero también llega un punto en el que también necesitas ser flexible, adaptarte a nuevas circunstancias y no pasa nada. O sea, el cambio hoy en día yo lo abrazo. No era como antes que quizá llegaba algo externo y me derrumbaba. mm, Hoy en día lo abrazo, el cambio es positivo y esto lo viví también en el Camino de Santiago, ¿no? Cada día te vas encontrando con gente nueva que te cuenta sus experiencias. Un día ya no podíamos caminar más. Esto lo cuento justamente en esa experiencia, ¿no? Como iba andando con una amiga y las dos somos muy persistentes, muy luchadoras y llegamos a un punto en el que la realidad es que ya no podíamos andar más, pero queríamos seguir. Mi amiga estaba a nada de un esguince en su pie, pero no, había que seguir, queríamos ser supermujeres y verdaderamente si tú te pones a pensar cuál es esa necesidad de seguir forzando una situación cuando estás viendo que no se puede, mm, que no pasa nada. claro. O sea, algo que me gusta mucho compartir y transmitir es que no es un fracaso el decir hasta aquí llegué, esta situación ya no es para mí y tener esa valentía y el coraje y el valor de decir freno es muy importante. Y quizás muchos lo ven como, no, es que si yo tomo esta decisión, soy un fracaso, estoy defraudando a mi familia, a mis amigos, mis creencias del entorno profesional. Pero no pasa nada, al contrario, es muy positivo hacerlo porque te estás dando a ti, te estás regalando a ti un espacio de reflexión, de conectar contigo mismo para poder definir cuál va a ser ese siguiente paso que vas a dar, tanto en tu vida profesional, en tu vida personal. Así que una invitación a Sí, hacerlo. quienes no conozcan el Camino de Santiago, la ruta, digamos, lo que se considera el trayecto mínimo, consiste en completar 100 kilómetros desde cualquiera de los puntos de inicio del camino y para eso deberías hacer alrededor de unos 20 kilómetros diarios, ¿no? Entonces es un reto fortísimo y eso, es una experiencia que estoy seguro de que te cambia la vida. No he tenido la oportunidad de hacerlo, pero sí, mi esposa y yo queremos completarlo en algún momento cuando los chiquillos estén más grandes porque queremos hacerlo con ellos también. Y en ese sentido, para seguir con el tema del camino, porque creo que te marcó la vida no solamente en lo personal, sino también en lo laboral. Y te voy a parafrasear un poco en la experiencia que estuviste contando que escuché. Era algo así como dejar que el camino me enseñe lo que me tiene que enseñar, ¿no?
Sí, correcto. Al final es que te sorprende. El camino te puede sorprender. Hay personas que saben fluir mucho más. He de decir que a mí me cuesta más trabajo. He ido aprendiendo esta habilidad de saber fluir y es muy grata, te puedo decir, porque, como te decía, te vas encontrando por el camino con diferentes sorpresas que es muy difícil planificar. Es cierto que es importante tener una visión, Mm, pensar hacia dónde quieres ir, ¿no? Porque una cosa muy diferente es fluir sin saber a dónde vas, que igual no pasa nada. Hay quien lo hace y le va muy bien y puede ser una experiencia muy divertida y positiva. Pero si ya quieres algo, quieres llegar a algo, ponerte objetivos, una meta, creo que te ayuda mm. para saber a dónde vas. Siguiendo el ejemplo del Camino de Santiago, lo que decía, pues sabes que tienes que llegar a la catedral, vas a llegar a un fin, ¿no? Sabes el cómo hay que hacerlo, pues tienes que andar, recorrer estos 20 kilómetros cada día, irte albergando en albergues, hostales, quizás con un peso encima vas cargando la mochila. Ese es todavía el cómo, eso es cómo lo vas a hacer. Pero te vas encontrando con diferentes cosas y al final lo que te das cuenta es que llegas, o sea, llegas a donde querías llegar, quizás hasta llegas más contento, más satisfecho, más enriquecido por todo lo que te ha aportado y también por lo que te permitas Mm. que te aporte lo que vas encontrándote, porque cuántas veces tenemos en la cabeza tan fija una idea de algo y no te permites aprender, no te permites crecer porque estás tan sesgado con tus creencias, con lo que tú crees que tiene que ser ese camino. Y que posiblemente cuando llegues ahí y no es lo que esperabas, el nivel de frustración también puede ser sumamente alto. Algo que yo he comentado varias veces en alguna de las entrevistas es que escogemos la carrera muy temprano y es algo que nos va, no es definitivo, pero sí nos va a condicionar el resto de nuestra vida. Entonces, de repente estamos tomando decisiones y estamos cerrándonos a objetivos muy concretos, muy específicos, de los que no tenemos toda la información y ahí es cuando vale la pena lo que dices tú, ser flexible en cuanto a, vale, yo puedo tener una idea general de dónde quiero estar, a dónde quiero llegar, pero el camino para llegar hasta ahí me puede permitir entender otras cosas que también me van a ayudar a ese objetivo. Pero eso, o sea, no estar 100% cerrado a una forma y a un fin, ¿no? Efectivamente, a mí la típica pregunta que te hacen cuando vas a salir de la carrera o incluso antes, mientras estás cursándola, es ¿qué quieres ser? ¿Qué Hmm. quieres hacer? Es una pregunta que a tus 16, 18 años de edad es complicadísima. Yo creo que muy pocas personas que incluso desde muy pequeñitos tienen esa visión tan clara de decir, yo quiero hacer esto de mi vida y lo hacen. Hay muchísimas historias de éxito muy inspiradoras que vemos allá afuera. En mi caso no fue así. O sea, te puedo decir que fue muy complicado. Soy ingeniero y soy orgullosamente ingeniera. Me encanta lo que he aprendido, lo que soy. Es verdad lo que te digo, soy muy Hmm. estructurada, muy organizada en ese sentido y creo que me ha aportado mucho para mi carrera. Sin embargo, cuando no tienes ese conocimiento, y creo que es algo que falta mucho en el entorno de educación y de formación, el brindarle a los estudiantes un entorno mucho más cercano a lo que es la vida profesional de verdad. Hmm. La teoría es muy fácil de aprender y cualquiera tiene acceso a ella y hoy en día mucho más. Con todo el internet, inteligencia artificial, si quieres saber algo, lo aprendes, ¿no? Pero ¿quién te enseña lo que es la experiencia real, el vivirla? Eso solamente la vida misma te lo va mostrando. Hmm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú llegas y dices, bueno, como hay que contestar la típica pregunta de ¿qué quieres hacer? Empiezas a pensar, bueno, yo creo que quiero ser contador, porque me gustan los números. Vale, creo que quiero hacer compras, porque soy muy organizada y se me da bien el Excel. Relaciones con personas. Muy bien. Y ya cuando entras, ¿qué pasa? O incluso con una empresa. Mi sueño es trabajar en Nomad, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Tú entras y quizás los valores, las personas, igual no encajaban, igual sí. Lo único que te lo va a demostrar es estar allí, vivirlo. Hmm. No hay otra manera de hacerlo. Entonces, efectivamente, cuando tú empiezas, y también es algo que te he oído decir en otras sesiones, que vas
probando un poco, ¿no? Es ir explorando esta carrera profesional, es ir, la única forma es testear, Literal. ¿no? Algo que digo en el TED Talk que me gusta mucho promover es la típica frase, aprendizaje y error. Para mí no es un aprendizaje y error, porque como te decía, no hay que ver el fracaso, el dejo algo como negativo, sino hay que verlo como positivo. Entonces, ¿por qué no decirle, más bien lo he dicho mal, ¿eh? Dije aprendizaje y error, pero es a prueba y error. Lo que quería decir es a prueba y aprendizaje. No es un error, porque si aprendes de aquello que te ha sucedido, es un aprendizaje. Y al contrario, vivimos en un entorno de tanto cambio que si no te equivocas, no avanzas, ¿no? O sea, no. Yo creo que el equivocarse hoy en día es un paso fundamental para avanzar. Es necesario. Si haces todo bien, si todo en la vida te sale bien, es que no sé qué te aporta como tal experiencia. ¿Cómo avanzas? Sí, y otra cosa que te he escuchado decir muy a propósito de eso es que cuando sabemos exactamente a dónde vamos a llegar, pues ya ahí se pierde todo el proceso creativo, ya ahí se pierde la innovación, ya ahí se aprende ya ahí se aprende el crecimiento porque no hay nada nuevo. Es decir, ya tenemos todo controlado. Eso te lo he escuchado decir y eso me encantó, me dejó reflexionando mucho, sobre todo por lo que haces hoy. Tú eres Process Master. Entonces, un Process Master es alguien máster en procesos. Y los procesos normalmente estandarizan cosas y te dejan muy claro cuál es el fin, cómo convive todo eso. Bueno, a ver, un proceso, es verdad. Vamos a ver, el proceso en su definición teórica tiene un principio y un final, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando tú vas a implementar un proceso, le estás enseñando a otros el camino que tienen que seguir muy marcadito. Esto es de gran ayuda porque tú tienes la claridad de poderlo visualizar. Ellos quizás no tanto porque están en el día a día de sus actividades, en sus diferentes áreas, y tú que tienes la visión un poco del 360 del todo, puedes ir juntando las diferentes piezas y armar ese puzzle. Bueno, nosotros decimos rompecabezas, aquí Justo. puzzle. Entonces, lo vas armando para dejárselos a otros definido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay cambios, suceden cosas, las plataformas se actualizan. Entonces, aunque ese proceso está muy marcado, dentro de cierto tiempo lo tienes que renovar y tienes que volver a formar a las personas y tienes que volver a enseñar. Además de que como son procesos que quizás para algunos se usan en el día a día, para otros no tanto, siempre viene bien el refrescar los conocimientos. Entonces, no creo que aunque se trate de un proceso con un principio y un final, sea algo tajantemente determinado, definido, sino que va cambiando en el tiempo y también se va adaptando a las nuevas necesidades que van surgiendo en el mercado, en la empresa, en el entorno, por lo que es un proceso de innovación de mejora continua. Vale, vale. Y si eso es cierto, si estamos en un contexto de cambio, si estamos en innovación y en mejora continua, pues eso de cierto modo lo que refleja es la realidad de cómo es el trabajo hoy. Y lo cierto es que estamos en entornos que son hipercambiantes. Estamos en entornos, bueno, que lo educativo es lo que todavía parece estar un poquito rezagado, al menos a nivel de carreras universitarias, de colegios, etcétera. Aunque también es cierto que ya cuando sales a estudios de cuarto nivel te encuentras otras cosas. Las escuelas de negocios son las que están más interesadas en que los profesionales salgan realmente preparados para lo que se van a encontrar en la vida real. Entonces muchas veces tiene sentido que la formación profesional va por un lado, la formación, perdón, la experiencia profesional ya directamente va por otro y las escuelas de negocios son las que van acompañando, ¿no? Hiciste un máster en el EAE Business School. ¿Qué tal esa experiencia? Esto fue muy positiva. Para mí realmente, aquí, si te soy sincera, yo me negaba a hacer un máster. Vale. ¿Vale? Porque en mi primer trabajo estuve en un headhunting de Executive Search en Sí. el que me tocó ver perfiles de alta dirección con más de 10, 20 años de trayectoria profesional. Yo veía los currículums, veía a las personas, escuchaba sus experiencias y me daba cuenta de que muchas veces te encontrabas con ciertos perfiles que no tenían prácticamente estudios o igual no habían terminado la carrera y se encontraban en posiciones gerenciales altísimas, liderando compañías multinacionales y era impresionante. Y por otro lado, tenías perfiles que se tenían los 20 títulos, la titulitis famosa que se dice, Sí. y luego ¿qué?
¿qué más hay? ¿No? Hay de todo. Hay personas que, no digo que el estudiar no sea necesario, al contrario, es muy necesario. Sin embargo, bueno, tenía yo como esta creencia. Así que llego a España, te vas encontrando en una situación profesional en la que el entorno mismo te va pidiendo eso como curricularmente hablando. Entonces decido hacer un máster. ¿De qué Como hiciste el máster? Project Project Management. Management, efectivamente. Entonces es este peldaño, otro escaloncito más para subir en la carrera profesional. Lo disfruté mucho, fue una experiencia muy enriquecedora. Sin embargo, también comparto para quienes nos están escuchando y quizás quienes están planteándose hacer un máster o lo están cursando, para mí no fue simplemente quedarte con lo que te da el máster. Tú vas a las clases, encuentras profesores y hay quien puede decir, bueno, me quedo con lo que me han enseñado y ya está. Hay que ir un poco más allá. Bueno, esa es la invitación que hago yo, ir un poco más allá. Es decir, ¿te llamó la atención un tema? Investiga por fuera. Habla con el profesor directamente. Habla con tus compañeros, genera debate, genera conversación. Sé inquieto para ir descubriendo más del tema, ¿no? En mi caso, antes del máster, si te soy sincera, por el entorno, mis amigos y demás en el que me muevo, empecé a escuchar una amiga siendo product owner, lo cual para mí nunca había escuchado antes en mi vida. Yo, ¿qué es eso? Cuéntame más de tu trabajo, tal y cual. Otro amigo, metodologías ágiles. Muy interesante, me está llamando mucho la atención. Lo que decíamos antes, no tienes este conocimiento de todo lo que te puede llegar a, todo lo que existe allá afuera en el mundo, cómo se llaman las posiciones, qué se hace en esas posiciones y demás. Entonces, me metí sola a empezar a estudiar dentro del ecosistema de Atlassian, a leer, a investigar, oye, ¿qué hace un Product Owner? ¿Qué es Scrum Master? ¿De qué van las metodologías ágiles? ¿Qué es Kanban? Entonces, claro, cuando yo llego al máster, realmente ya había ciertos conocimientos teóricos de los cuales ya tenía conocimiento. Sin embargo, te puedo decir que en el máster yo creo que lo que más fortalecí fueron habilidades blandas. Hay un test que te hacen antes de entrar. No sé si igual lo habrás hecho tú, que también estás estudiando en el EAE. Empiezo ahora en septiembre, sí. Ah, muy bien. Sí. Pues no sé si ya lo habrás hecho, pero hay un test DISC que te hacen como de personalidad. Este test yo ya lo había hecho antes y también es muy recomendable irlo haciendo cada año, cada par de años para ir cómo has ido progresando. Y dependiendo de los resultados, te ofrecen diferentes recursos para mejorar en estas habilidades que te hacían falta. Entonces, hay quien puede decidir, es el test, muy bien, tengo los recursos y ya está. No hace nada con esa información o con eso que te da la escuela. Sin embargo, cuando eres inquieto, te metes a buscar por ti mismo, te metes a leer, a practicar, a ponerlo en marcha. Y para mí esa fue la mayor enseñanza. Yo era la friki que se apuntaba a todos los eventos, conectaba por LinkedIn con todos los profesores, con todos los invitados a los diferentes eventos a la escuela. Y ahí estaba yo constante, constante, constante. Y al final te haces una red de contactos muy fuerte, te das tú también a conocer, para lo cual también es importante ir construyendo una marca personal de por medio. Y eso fue lo que más disfruté, el tener ese contacto con la gente, el networking, y que no nada más se quede en un networking en plan, me interesa conectar contigo para que me ofrezcas un trabajo. Claro. No, es más allá, es conectar con la persona, ser empático, aprender a la escucha activa, ¿no? El de verdad conectar con el otro y construir una relación. Claro, y que construir una relación, ser empático, conectar realmente con la persona que tienes enfrente, independientemente de que no estés en el entorno de trabajo, porque en este caso estabas en el entorno formativo, digámoslo de algún modo, eso igual se refleja en el trabajo. Es decir, cuando tienes toda esta sensibilidad de trato con la gente, porque entiendes cómo funciona un perfil de una persona, cómo entiende otra, eres capaz de regular esa interacción con la gente por la experiencia y el roce que vas ganando, pues eso lo trasladas al entorno de trabajo y eso te permite gestionar mejor a tus equipos, eso te permite entender la realidad de una persona y otra dentro del mismo equipo y al final todo eso se configura para que podamos llevar los proyectos a puerto seguro, que es lo que al negocio de cierto modo le interesa, pero no tanto desde la perspectiva del negocio, sino desde la perspectiva de nosotros, en lo personal, sentirnos satisfechos con lo que estamos haciendo. Entonces, sientes que has trasladado efectivamente esa experiencia que has ganado en el máster y las experiencias académicas previas
a la empresa. Sí, totalmente. Pero vamos, en gran medida. Mm. Al final, esto es un concepto, lo que acabas de mencionar, que considero muy importante y que en muy pocas empresas, de lo que tengo conocimiento, se aplica o incluso jefes, líderes desconocen y que me parece fundamental. Igual hay personas que tienen una sensibilidad mucho más desarrollada que otras, pero me parece fundamental primero conocerte a ti mismo, entender qué estilo tienes de trabajo, qué estilo de liderazgo es el que te gusta ejercer o en el que te gusta trabajar, ¿no? Si tienes un jefe, qué estilo de jefe es el que te gusta tener. Y después también empezar a entender cómo funcionan los demás. ¿No? Esto es lo que te permite el relacionarte con otros de una manera mucho más fácil y sencilla. Quizás si no pasas por esto, para alguien que no tiene esa sensibilidad, le costará un poco más de trabajo. No hay muchísimos tests. A mí me encantan los tests de personalidad. Mm. Igual en algún momento hubiera estudiado psicología, no sé, me llama mucho la atención porque tienes el DISC, el 16 personalidades que está Sí, sí, combinado sí. con el Myers-Briggs, está también el enneagrama. Mm. Entonces, bueno, ir descubriendo un poco, aunque es un tema psicológico, después si lo trasladas al plano estratégico, también te sirve para ir formando equipos, ¿no? Hay, bueno, hace poco estaba también escuchando de Dynamic Reteaming de Heidi, No lo he escuchado. no me acuerdo ahora el nombre de esta chica, pero ella cuenta su experiencia de trabajar en empresas, en startups, que empezaron siendo 8 a 150, 700, 800 personas y cómo los equipos fueron cambiando. Y Mm. si esto lo combinas con otros conocimientos, hay otros libros que hablan acerca también de los diferentes perfiles que se requieren para formar equipos. Tienes perfiles mucho más estratégicos, hay otros que operan, otros perfiles que son los que motivan al equipo y lo empujan a seguir adelante. Entonces, a la hora de construir un equipo, el pensar qué características, qué habilidades técnicas y soft skills son las que necesitas para hacer que ese equipo sea exitoso. Mm. Porque al final no se trata simplemente de poner a la gente a trabajar y que sea el líder o el jefe el que marque una visión y que diga yo quiero esto y venga con el látigo a trabajar 9 a 8 o incluso más horas y a sacarlo adelante. No, a ver, efectivamente hay que trabajar mucho, pero si tienes el talento correcto, las habilidades adecuadas, ese equipo despega mucho más rápido. Talento y habilidades, Irini, son algo que normalmente la primera experiencia de un líder de equipo no tiene, desde el punto de vista de la ejecución del trabajo. Tú tienes un equipo, qué sé yo, digamos un equipo técnico, porque es con lo que yo tengo casi una década trabajando. Em, a la persona que resalta por, qué sé yo, porque tiene buena comunicación, sabes que hay un diamante en bruto ahí y tú dices, bueno, esta persona yo le puedo echar una mano para que escale una posición adicional y sea él o ella quien dirija a este equipo de personas. Cuando llega ahí, lo que tiene es un montón de experiencia técnica, pero no sabe cómo gestionar otro montón de cosas. ¿Cómo es esa curva? ¿Cómo tratamos de trabajar a ese perfil para que logre todo esto de lo que tú estás hablando ahora? No hay un libro. O sea, bueno, hay muchos libros, pero no hay un manual. Hmm, Hablando de procesos, justamente, no hay un manual que le enseñe a un líder a ser un buen líder. hmm. Realmente es complicadísimo. O sea, creo que quien llega a estas posiciones es porque ha logrado superar, bueno, hay de todo. Hay Sí. quien llega sin, tristemente, sin haber desarrollado estas habilidades y hay otros que si lo consiguen es porque ya han superado ciertos retos que le han permitido tener esa experiencia, ¿no? Em, ahora sí que es la experiencia misma la que te lo va dando, ¿no? Definitivamente hay que tener cierta sensibilidad para tratar a la gente, para conectar con ella, para poder mostrarles el camino que se quiere seguir en esta visión de negocio, lo que se Hmm. quiere tener. Entonces, ¿qué se les enseñaría? Yo les invito mucho a que desarrollen esas habilidades blandas, a que lo trabajen, a que no se enfoquen solamente a trabajar. Entiendo que muchas veces hay que ser business driven, data driven, pero también hay que ser muy human centric, Hmm. porque la persona es la que está trabajando. Tú no tienes robots, tú tienes gente. Claro. Y si tú quieres que la gente esté motivada y te ayude a conseguir esos objetivos, es que no es ni siquiera que te ayude.
todos van trabajando por el mismo objetivo. Hay que remar juntos para crecer juntos. No se trata simplemente de tener a alguien diciéndole, pues haz esto porque yo quiero conseguirlo, yo quiero ser la satisfacción y luego tú solamente eres una herramienta. Es que las personas no somos herramientas, somos personas. Y creo que eso hay que trabajarlo mucho y falta todavía mucho en las empresas. Y justamente las empresas han empezado a implementar cosas que las ayuden a transmitir qué significa el valor, por qué tenemos que tener un objetivo compartido y cómo esas personas contribuyen a que el objetivo se logre. Están trabajando mucho con agilidad empresarial, con gestión ágil de proyectos, gestión ágil de equipos. ¿Qué tan avanzado ves este proceso de transformación de las empresas desde el punto de vista ágil? Falta, Falta. falta mucho. Y estoy 100% de acuerdo, equipo. Falta. Falta muchísimo y creo que es algo que se debería de apostar más por ello, Hmm. realmente. Todo el mundo cree que la agilidad es, hay que trabajar muchísimo, el cambio es constante, hay que estar conectados 24/7 en el móvil para llegar a más cosas, hay que tener como absorber todo lo que está pasando. No, calma, calma, señores. O sea, creo que falta también parar un poquito en este mundo vorágine en el que nos encontramos y aprender a priorizar, qué es lo importante, el smart working, Hmm. ¿no? ¿Qué es lo que me va a llevar a verdaderamente conseguir esos objetivos? No tienes que hacerlo absolutamente todo. Hay muchas ideas de por medio, tienes luego clientes muy exigentes que te están pidiendo 30.000 cosas, pues también ser uno mismo, ese propio coach de los clientes, de decir, oye, a ver, está muy bien estas ideas que tienes, para conseguirlas podemos enfocarnos en ABC y lo demás descartarlo, o sea, no es necesario absolutamente absorberlo todo. Entonces, yo creo que la agilidad más bien, como tú y yo la conocemos, es saber trabajar bien, de forma inteligente, sabiendo priorizar. Esa es la verdadera agilidad, trabajar por sprints con Scrum. Para mí esa es la agilidad. La agilidad hoy en día siento que la percepción que tengo es que se entiende ser productivo, el estar multitaskeando, el estar haciendo 30.000 cosas a la vez, y la realidad es que el multitasking no es positivo. Al contrario, te afecta porque no te ayuda a concentrarte en una sola tarea y a llevarla a cabo de forma consciente, Hmm. ¿no? Entonces yo creo que si de verdad permitieran estas empresas que vinieran profesionales a ayudarles en la transformación del cambio, en ser más ágiles, bueno, vamos, es que se podrían lograr cosas magníficas. ¿Y crees que las empresas son, o sobre todo las corporaciones, que son las que al final tienen mucho más presupuesto para gestionar el cambio? Corporaciones me refiero bancos enormes, qué sé yo, FAE, industria, fábrica, no sé. Todas las empresas que podemos considerar grandes empresas son las que normalmente tienen mucho más presupuesto para dedicar equipos a estudiar este tema, para gestionar ese cambio. Sin embargo, el tamaño de estas empresas muchas veces creo que es un freno a que se logren los objetivos no voy a decir en el corto plazo porque nada en el corto plazo termina saliendo 100% bien, pero en el mediano plazo estas empresas son demasiado grandes como para ser ágiles. No, yo creo que existen muchos marcos ahora también. Las metodologías ágiles se han expandido justamente para poderlas escalar a las empresas, ¿no? Tienes Safe, Less y al final, bueno, el modelo de Spotify también, que es súper interesante. Y si ellos lo han podido hacer, si Spotify lo ha podido hacer, ¿por qué no lo puede hacer otra? Claro. No, cada una, a ver, es modelo Spotify porque Spotify desarrolló su propio modelo, pero al final cada una, teniendo este conocimiento, puede adoptarlo y adaptarlo a su propia cultura, a sus valores. Y tener presupuesto está muy bien, pero más allá del presupuesto, creo que lo que les da miedo es el tiempo. Hmm. El frenar, el parar a toda la plantilla y decir, chicos, que va a haber una transformación, que vamos a cambiar. Porque claro, tú estás en el día a día metido, trabajando en lo que sabes hacer, en las diferentes actividades, y que de repente te digan, oye, hoy no le vas a contestar al cliente porque hoy nos vamos a dedicar a hacer una sesión en la que vamos a aprender. Eso da pánico. Claro.
Pánico, ¿cómo le voy a dejar de contestar a un cliente? Bueno, pues al cliente le explicarás que estás trabajando en algo que va a ayudar a formar al equipo, a hacerlo crecer para dar todavía un mejor servicio. Si el cliente está contento, pues ahora imagínate que le dices que el equipo se va a formar para dar un mejor servicio y eso también le beneficia finalmente al cliente, Mm. porque le estás brindando de habilidades a tu plantilla para ser mejores, para desarrollarse. Y ahora, voy a cambiar radicalmente de tema, pero voy a tratar de mantener la misma línea porque en la entrevista hemos estado hablando mucho de cambio, hemos estado hablando mucho de la dificultad que hay de pasar de una cosa a la otra, de entender la realidad tal como es, no como queremos que sea. Y eso es algo, Irini, que nos pasa muchísimo a los latinos que emigramos. Y lo comentábamos antes de empezar la entrevista. Latinoamérica lamentablemente ha sido un continente en el que la gente migra, porque la realidad de nuestros países de cierto modo nos obliga, o si no nos obliga, pues consideramos comparativamente que podemos estar mejor en otro sitio que en nuestra casa. Entonces, ¿cuáles serían tus palabras para la gente como nosotros que emigró y que puede aspirar a más? Que simplemente el hecho de entender que hay un mundo enorme que tú conoces bastante, nos puede permitir llegar a posiciones que nosotros en principio ni nos imaginamos. Número uno, soñar es gratis. Hmm. Es muy válido hacerlo y seguir sus sueños. Eso como a nivel macro. No da miedo, da mucho miedo, hay mucha incertidumbre. En mi caso, comparto, yo llegué aquí sin trabajo y tenía un solo amigo. Un mes antes de venir me enteré que llegaba una amiga. Dije, "Fiu, dos personas que conozco en España, Hmm. ¿no? Llegas solo, llegas sin tu familia, que fue mi caso, sin un trabajo y te toca tocar muchísimas puertas. Es verdad que depende de la situación de cada uno, el margen que te puedas permitir, de cuánto tiempo vas a estar sin un trabajo o buscando y demás, pero sí cuando uno de fuera llega, te toca empezar de cero muchas veces. Hacer másters, venir con estudiar para conocer mucha gente, abrirte puertas. Entonces, yo creo que el mayor consejo es no tengas miedo. La vida es corta y si tienes ganas de hacerlo, solo te queda hacerlo. O sea, la única forma de saber si te va a salir bien o no te va a salir es intentándolo. Y es que no estamos obligados a permanecer en una circunstancia que no nos es cómoda. Efectivamente, E incluso cuando ganamos comodidad tenemos el privilegio de decidir, ahora quiero incomodarme un poquito a mi propio riesgo, ¿no? sí, totalmente. Yo creo que hasta la vida misma, cuando llegas a un punto en la que estás en una zona de confort, te da una patadita y te dice, no, no, salte de aquí porque te toca seguirte moviendo. Mm. Y al principio puede ser incómodo salirte de esa zona de confort, da mucho miedo, insisto, pero la única forma de afrontar ese miedo es lanzándote a ello, es Sí, y que el mercado lo paga. Es decir, siendo completamente pragmático, en el momento en que tú asumes ese riesgo, si escoges, si tienes también esa sensibilidad de irte a los sitios correctos, de juntarte con las personas adecuadas, puedes empezar a identificar oportunidades que el mercado está ahí solamente esperando que tú aparezcas para retribuírtelas, ¿no? Porque son muchas las posiciones que no conocemos y por las que el mercado está dispuesto a pagar. efectivamente. E incluso me atrevería a llevarte aquí un poquito a la contraria, Mm. que es el hecho de no nada más es encontrarte, no nada más esas oportunidades se dan cuando llegas al lugar correcto o con las personas correctas. Muchas veces llegas al lugar incorrecto, También, llegas a encontrarte con personas incorrectas. pero son Bueno, parte del aprendizaje. efectivamente, estos pequeños obstáculos Mm. sí, esto es como un videojuego, Mm. es Mario Bros, ¿no? O Ujú. sea, te topas con el obstáculo, ya perdiste de nivel, pero ¿qué aprendiste en el Mario Kart este, ¿no? Que pues que quizás cuando vas pasando por esa ruta te vas a encontrar con esa piedra, pues entonces aprendiste a esquivarla. Y sabes, si eres listo y lo aplicas, si interiorizas ese aprendizaje, sabes que la próxima vez que te encuentres con esa piedra, no vas a chocar de frente, sino que te vas a ir por la izquierda, por la derecha, por arriba o por abajo. Entonces, pues sí, son experiencias de vida que te van enseñando a cómo ir avanzando y a ir subiendo de nivel.
a ir progresando al final de la vida. Y muchas veces no te quieres encontrar con estas situaciones desafortunadas, pero suceden y no hay cómo evitarlas. O sea, te toca enfrentarte a ellas, afrontarla con la mejor cara y seguir para adelante. Hay que seguir para adelante, equipo, y abrazar el cambio. Irini, ha sido un enorme gusto tenerte aquí con nosotros. Me he disfrutado muchísimo la entrevista, espero que tú también. Y espero que ustedes puedan aprovechar todo lo que Irini nos ha comentado hoy. Espero que sirva de empujón para que sigamos intentando cosas y entendamos que es posible y que tenemos que tener la disposición, por supuesto, ganar herramientas en el camino, juntarnos con las personas correctas, aprovechar los obstáculos para sobrepasarlos una vez se nos aparezcan. Y ese yo creo que es el objetivo de este tipo de sesiones, poder conglomerar este tipo de mensajes para que entendamos que tenemos oportunidades, ¿sí? Irini, encantado. Igualmente. Sesiones de autor es tu casa y Muchas espero gracias. que puedas seguir progresando en tu carrera profesional y personal, por supuesto. Muchas gracias, José. Un placer estar aquí y encantada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, equipo.